Amén. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio, pues, enorme, ¿verdad? Estar primeramente sirviéndole al Señor. No hay nadie conectado. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Le vamos a dar las gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite, pues, ser, ¿verdad? Portadores de su palabra, nos permite este privilegio inmerecedor, ¿verdad? Entonces, les pido que me acompañen a orar, mis hermanos, y que el Señor sea el que nos hable en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Padre amado, en esta hora, Señor amado, ser útiles para ti, Señor. Que tú uses nuestra vida, Señor, usa nuestros labios, Padre, para llevar la palabra que tú quieres, Señor. Que seas tú el que nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre bendito. Gracias, Señor, por estos temas tan hermosos que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor, porque siempre nos instruyes, Señor, nos capacitas, nos ayudas, Señor amado, para poder hacer tu voluntad, Padre, en todo momento. Te pedimos, Señor, que bendigas a los que se están conectando, los que se puedan conectar, Señor amado, en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo, Padre, en tus manos preciosas ponemos este tiempo, papito bello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Si alguien me dice si se escucha bien, amén. Pues fíjense, mis hermanos, que ahí sí que dándole las gracias al Señor, ¿verdad? Tenemos este precioso tema. Yo pienso que todos los temas han sido preciosos y este tema es: a santidad nos ha llamado Dios. Miren qué tema, ¿verdad? Tan precioso. Que yo decía, Señor, ¿cómo vienes tú a ayudarnos en todo tiempo? Porque en el ayuno se dieron cuenta, mis hermanos, estamos hablando acerca de esa carta tan preciosa que Pedro les hacía llegar a la iglesia. Y yo decía, ay, Señor, ¿cómo es tu misericordia tan grande? Porque vienes enlazando las cosas para un mismo fin. ¿Y cuál es el fin, mis hermanos? Para lo que nos ha llamado el Señor, que es para santidad. Fíjense que viendo la palabra santidad, yo pienso que todos algún día lo hemos escudriñado, lo hemos buscado, hemos querido saber en realidad qué significa la santidad, a qué se refiere, qué es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra santidad dice que proviene de la traducción hebrea de la palabra, yo lo leí Kedosh. Yo pienso que aquí le decimos Kadosh, algo así. Yo el hebreo no le hago mucho, dijo el hermano, pero que significa santo. Entonces dice, ¿y qué significa santo? Significa, dice, separado. Es por eso que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro, a todo aquello que no le agrada a Dios. Fíjense, y yo veía la palabra santidad, pero veía también uno que me llamaba la atención. Dice, llamado a santidad nos ha llamado Dios. Y yo digo, un llamado, mis hermanos, yo pienso que cuando tenemos una llamada de emergencia, una llamada urgente, esperamos la llamada, un mensaje que necesitamos que nos resuelvan algo, estamos ansiosos esperando esa llamada. Imagínense que el Señor nos tomó en cuenta a nosotros para hacernos este llamado. Dice, el llamado puede significar llamamiento, una llamada, una acción de llamar. Acción de llamar quiere decir querer. ¿Cómo le puedo decir? El querer
tener un contacto con una persona. Usted le llama porque usted quiere saber cómo está, usted quiere saber si necesita algo. Eso es una llamada. Y dice, en el llamado de Jesús es para todos los que escuchen su mensaje. Nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados por Él para que lo sigamos. Fíjense que yo estaba viendo esta frase tan preciosa y eso lo vemos en Efesios 1:4. Pero vamos a seguir y dice, Jesús nos ha llamado a nosotros no solamente para nosotros ser salvos, sino que para poder llevar a muchos a este llamado que Él hizo. Fíjense, nosotros somos los llamados y nosotros somos como portavoces de ese llamado que Él hizo. Aquí en Primera de Tesalonicenses 4:1 vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Y después nos vamos al versículo 3, capítulo 1, versículo 1 y el 7. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero ¿qué dice aquí? El versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y muchas veces hemos orado, hemos hecho la oración de Mateo, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la oración dice, hágase tu voluntad. Y aquí dice, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí es donde vemos cómo el Señor nos ha hecho un llamado, mis hermanos. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entender, porque a veces decimos, pero ¿por qué me tengo que apartar de esto? ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto? ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces creemos que esto nos conviene, pero el Señor sabe que nos quiere apartar para Él. Es que fíjense que esta palabra que dice apartado, alejado, separado, o sea, el Señor, por eso dice que el mundo ya no nos conoce, porque nosotros ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Entonces nosotros somos esa lucecita que el Señor puso así en medio de muchos. Y entonces el Señor tiene puesta su mirada en nosotros. Pero si nosotros nos confundimos con todos los demás y hacemos lo que hacen los demás, entonces no estamos siendo la voluntad del Señor, que aquí dice. Y fíjense que algo tan precioso que yo veía, dice que la santidad se alcanza con el auxilio del Espíritu Santo. Y ahí yo estaba repasando todos los temas de guerreros que hemos tenido, y yo me recordaba de Gladitas cuando ella nos mencionó de aquel que proseguía una carrera y su padre la iba alentando. Ella iba escuchando la voz de su padre, una grabación, ¿verdad? Entonces yo dije, la necesidad de tener a quien nos guíe. Y yo veía que esta voz que Gladitas nos lo compartía es la voz del Espíritu Santo, es la voz del Padre a través del Espíritu Santo. Recordemos que dijo el Señor, dice, no os dejaré solos. Y entonces ahí yo decía, Señor se encargó de no dejarnos solos, se encargó de dejar el Espíritu Santo que nos guíe, mis hermanos, pero que nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es necesario para nuestra vida. Fíjense que este año el apóstol ha empezado a que nosotros anhelemos
ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar, como decía los títulos que tenemos en los temas de guerreros. Dice, hacia la meta que es Cristo. Fíjense, yo veía todos estos pasos que dice hacia la meta que es Cristo Jesús, alcanzando a aquello por lo cual fuimos alcanzados. O sea, es como los niveles que nos da, que vamos a alcanzar, mis hermanos, pero no solos. Lo vamos a hacer. Fíjense que yo creo que ya les puse ese ejemplo una vez, en el juego, un juego virtual, el Candy Crush, que es muy... usted avanza en niveles, y en un momento le sale una cosita y dice, te voy a ayudar a pasar este nivel, y le dan un caramelo de colores y que hace explosiones. Fíjense, si en ese sentido, para poder continuar este camino, si no era con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús. Fíjense que cuando nuestra hermana nos compartía este pasaje, ella decía, si ya pusimos la mirada en algo, yo me estaba recordando precisamente cuando lo escuchaba, yo me recordaba cuando nos enamoramos, así prácticamente. Usted ya le puso la mirada, me gusta, no me gusta, llamar la atención, pero usted puso su mirada y usted quiere alcanzarlo. Entonces yo veía esto y decía yo, ¿cómo van relacionados estos temas, ¿verdad? Estos títulos que tiene. ¿Por qué? Porque dice que si usted sigue la meta, usted sabe por dónde encontrar. Dice, alcanzando aquello por lo cual fuimos alcanzados. Sabemos que tenemos una oportunidad. Dice, y si ponemos los ojos en Jesucristo, vamos a obtener nuestro galardón. Pero ¿qué yo relacionaba esto con cuando usted se enamora? Enamorémonos de Cristo. Si nos enamoramos de Él, si nos enamoramos del Padre, el Padre dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero debemos de acercarnos, debemos de buscarlo, debemos de atraer su atención, de llamar su atención. Y aquí un ejemplo tan precioso que fíjense que podríamos resumir, porque en el ayuno de esta semana fue tan gloriosa la palabra que el Señor nos regaló. Primera carta de Pedro. Podríamos resumir este tema en Primera de Pedro capítulo 1 de Daniel. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 1 versículo 8 y dice, porque el Señor quiere que también nosotros nos sacrifiquemos, que nosotros pongamos de nuestra parte para entender lo que Él quiere. Fíjense, usted cuando yo creo, sí, no lo puse mucho atención cuando Ani decía, usted se propuso algo, una meta, un estudio, se propuso estudiar una carrera, pero usted pregunta, y mire, ¿y qué lleva esa carrera? ¿Qué tengo que estudiar? ¿A qué me tengo que meter? ¿Lleva matemática? ¿No lleva matemática? ¿Lleva historia? ¿No lleva historia? Usted pregunta, usted empieza a relacionarse con las personas. Entonces, por eso aquí la palabra dice, hacia la meta. Pues si usted se propuso, pongamos que usted se propuso ser médico, ¿verdad? Entonces usted tiene propuesta esa y no se va a desviar un ratito aquí, vamos a ver qué están haciendo. Entonces, ahí tenemos que seguir, preguntar. Es que mire algo tan precioso que decía, que dice la palabra, dice, preguntar por las sendas antiguas y allí caminar. ¿Para qué? Para llegar a hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, fíjense que aquí
Daniel capítulo 1 y versículo 8, miren cómo no le iba a agradar al Señor esto, si dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense, eso nació del corazón de Daniel. ¿Por qué? Porque él quería agradarle al Señor. Él dijo, él podría haber dicho, no, pero es que el mandato del rey, y la palabra dice que debemos de aceptar las leyes, aceptar lo que los reyes y los gobernantes nos pongan. Pero ¿qué hizo Daniel? Dice, propuso en su corazón no contaminarse. Y miren lo precioso que es que dice, no solamente él, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en una buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Ahí, mire, incluyó más conocidos tenemos por Sadrach, Mesach y Abednego. Los incluyó a ellos. ¿Por qué? Fíjense que eso estaba hablando la pastora hoy al mediodía. Decía, preocuparnos por aquellos que vemos nosotros que todavía les cuesta entender o comprender, o todavía no tienen la vista trazada, ¿verdad? No tienen su mirada puesta en Cristo. Que nosotros, como ella decía, los ancianos, ¿verdad? Pero yo pienso que como las personas ya maduras que estamos en la iglesia, las personas que ya tenemos rato ahí, aunque también hay unos que llevan rato y no hay modo que se compongan, pero los que están, los líderes, fíjense que puso ella los ejemplos, el ejemplo de los líderes. Yo creo que Ani también lo ponía. Y hermano Sergio también decía, un líder es para decir, miren, así como Daniel. Él no dijo, bueno, yo ya tomé la decisión, ahí miren. No, él les dijo, miren, hagamos esto, propongámoslo. Unámonos, porque él sabía que unidos, dice que donde 2 o 3 estén unidos, el Señor tiene puestos sus oídos, sus ojos ahí. Entonces dice que ellos propusieron en su corazón y el Señor les ayudara para poder encontrar gracia delante del rey. Y entonces, fíjense cómo un hombre, es que a veces decimos, pongamos que si ponemos a Jesús de ejemplo, siempre decimos, pero Jesús otro nivel, ¿verdad? Pero aquí estamos poniendo el ejemplo de Daniel. Daniel era un mortal igual que nosotros. Padecía de frío, de hambre, de amores, ¿verdad? Padecía como un humano. Pero procuraba en su corazón, mire, es que yo me imagino ese banquete, yo no sé, lleno de frutas, pasteles y cosas deliciosas. ¿Y a quién no le agrada? Al cuerpo le dice, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, de todo quieren. No me quiero contaminar, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, porque para eso nos llamó Él. Entonces, vemos aquí, dice, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación. Dice, y nos toca decidir en qué grupo estaremos. Miren, fíjense que con la pastora hablábamos del grupo de los llamados, los fieles y los escogidos. Y aquí nos dice, fuimos escogidos antes de la fundación. Dice, pero a nosotros como miembros de la iglesia, nos toca decidir en qué grupo queremos estar. Y fíjense que algo tan precioso que ayer me compartía la pastora, decía, pidamos estar entre los escogidos, porque Mateo 22:14 dice, Mateo 22:14, Mateo 22 dice, porque muchos son llamados, 22:14,
es la cita, Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces yo ayer comprendí, yo dije, porque dice ella que hay llamados, fieles y escogidos. Pero fíjense que los tres van de la mano, porque dice que si no ha sido llamado, usted no se puede enlistar en el ejército si no ha sido llamado. De los fieles, dice, hay muchos en el ejército se enlistan, pero ¿cómo se vuelven desertores? Se alejan porque no soportan el estar ahí, ¿cómo le podría decir yo? El ejercitarse, lo que conlleva estar ahí metido en el ejército, no lo soportan toda la... Entonces muchos se apartan. Ahí está, fueron llamados, pero se apartaron, o sea, no fueron fieles. Pero mire, aquí dice, los llamados escuchan la palabra de Dios, pero los llamados, no solamente ser fieles, sino que obedecer. ¿Para qué? Para poder alcanzar la santidad que se requiere para poder llegar a esta meta que nos decía Gladitas, hacia la meta que es Jesucristo. Si nosotros no seguimos esos pasos, si nosotros no preguntamos, mire, pero ¿qué me falta? Porque así cuando uno es cristiano, cuando uno empieza a estar en la iglesia, uno dice, ay, yo quiero, de todo quiere hacer uno. Pero preguntar, ¿qué debo hacer? Como el eunuco, ¿qué me impide ahora ser bautizado? Yo ya creo, ya en mi corazón está eso, el gozo, el fuego. ¿Qué más sigue? Bautízate. Y yo pienso que después de eso seguía más y más, pero nos ayude, mis hermanos, para que esa meta que nos hemos trazado, para lo que hemos sido llamados, que nosotros podamos llegar a esa meta, que nosotros podamos llegar a alcanzar eso por lo cual nosotros hemos sido llamados, porque ¿qué hicimos nosotros para tener, para que nos llamaran, para enlistarnos, para ser partícipes de este reino, de esto tan glorioso, fíjense, es que nosotros ya estamos inscritos en un libro. Nosotros estamos inscritos, mis hermanos. Imagínense que a la hora de que nos vayan a buscar allá, no nos encuentren, que desertamos. No, ¿por qué? Ay, no es que se requiere mucho, es que fíjense que hay que dejar de pecar, dice aquí la primera carta de Pedro. Dice, hay que dejar de pecar. Dice que debemos de dejar todo aquello que al Señor no le agrada, que debemos de dejar de hacer todo esto que nos va a hacer que perdamos nuestro lugar en el libro de la vida, nuestro lugar que está apartado allá en los cielos, como dice la alabanza, vaya en el cielo, allá en el cielo. Ya no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero si nosotros no cumplimos alcanzar esto tan glorioso, vámonos a Deuteronomio capítulo 32. Voy aquí rapidito porque a mí el tiempo nunca me alcanza. Dice, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, 32, 4... Dice 32:4 dice que él, Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Fíjense, por ese camino es el que debemos nosotros caminar. Dice, por este camino donde no hay iniquidad, los caminos rectos. Dice, el camino es justo
y recto. Y aquí en Primera de Pedro yo pienso que lo tenemos fresquecito porque lo estuvimos leyendo en el ayuno. Dice, Pedro capítulo 1, versículo 15, dice, fíjense, desde el 13 leamos. Ese lo estuvimos leyendo, estudiando el día lunes. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, miren esto, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjense, dice, sí, sino como aquel que os llamó, miren tan preciosa la palabra, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, como dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada es nada, que lo va a tener todo. Y aquí dice, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, no guardarnos nada en todo procurar ser santos, porque dice, mire, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. El que nos llamó, mis hermanos, a santidad, Él es santo, Él es digno de que nosotros, miren mis hermanos, si nosotros lo amamos, si nosotros nos enamoramos de Él, vamos a querer también ser como Él, porque para eso hemos sido llamados, mis hermanos, para ser como Él, santo. Y fíjense que algo tan glorioso, yo leía y dice, en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 1, ya voy algo rapidito, 1 Corintios capítulo 7 y versículo 1 dice, y yo veía que dice, usted se ha dado cuenta que no solamente una vez le dicen santo, sino que dice santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué? Porque eso requiere, mis hermanos, que nosotros seamos como Él, como el que nos ha llamado, santos, santos, sin manchas, sin arrugas. Dice, con un corazón puro, con un corazón deseoso de volver a ver su rostro, dice, de ver su gloria. Aquí en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre, dice, no tener mujer. Pero dice aquí, pero a causa de, dice, mas esto os digo, dice, sí, problemas, no, no es primera, segunda, Corintios 7, nuestra vida perfeccionada, dice. Digo pues a los solteros, pero a los que están unidos y el que separa, no. Dice, fue llamado a algunos siendo circuncisos, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias, dice, capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 16, dice, porque ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué es el circunciso? Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Fíjense que a mí me llamó la atención este pasaje de 1 Corintios capítulo 7 y versículo 16 y al 19, porque antes la gente se circuncidaba.
porque creían que ese exceso de carne los iba a hacer más santos, los iba a hacer más hijos genuinos de Dios. Pero dice que el Señor lo que pedía era que nos circuncidáramos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice que de nuestro corazón emana lo bueno y lo malo. De nuestro corazón vienen los sentimientos, de nuestro corazón vienen los pensamientos, de nuestro corazón viene nuestra vida prácticamente, ¿verdad? Entonces el Señor lo que pedía es que nos circuncidáramos nuestro corazón. Y dice en Hebreos capítulo 20, en Hechos capítulo 20, versículo 32, dice, 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de Jesús, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren, mis hermanos, nosotros tener una herencia gloriosa, una herencia que el Padre, miren, nos hizo el llamado para darnos algo. Le hacen un llamado que se ganó un premio de a mentiras y se ponen felices las personas y quieren ir a hacerlo, cambio ya su regalo, y es mentira. Y el Señor que nos ha hecho un llamado para ser santos, un llamado para ser herederos, dice la palabra, dice, y darnos herencia con todos los santos, mis hermanos. Es que como nuestra pastora siempre nos dice, pero es que ¿por qué a veces no entendemos lo que el Señor quiere? Porque los planes que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos, es darnos una herencia preciosa, una herencia con los santos. Dice aquí la palabra, dice, antes vosotros sabíais que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice aquí. En todo os he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso hemos sido llamados, mis hermanos, para nosotros dar esta palabra gloriosa, esta palabra para que aquel que no conoce, aquel que no sabe, dice que tenga comezón de oír, que tenga comezón de que sus pies quieran buscar eso. Imagínense, es que fíjense, los mensajes del ayuno le hablaban a una iglesia que tenía problemas, a una iglesia con conflictos. Y nuestra pastora decía, somos una familia, sí, somos una familia, pero no ser una familia disfuncional, hermanos. Tenemos que ser una familia unida, una familia que nuestro complemento, que nuestra roca sea Jesucristo, para que así todos vamos a estar en un mismo sentir, para que así todos vamos a estar en una misma base, donde nosotros vamos a poder comprender que el que nos llamó es aquel que nos quiere, porque dice que planes de bien tiene Él para nosotros, nos quiere para salvación, mis hermanos, no para perdición. Entonces, yo veía como aquí dice que nosotros fuimos escogidos y que dice que hay muchos que solo escuchan la palabra y que les gusta, ¡ay, qué bonito! Les gusta la palabra, la escuchan, la entienden, la estudian, pero dice que no la obedecen. Entonces nosotros tenemos que ser de los escogidos, porque dice que los escogidos obedecen la palabra, no solamente son seguidores. Si tú seguías a Jesucristo, la multitud seguía a Jesucristo, pero y a la hora que lo crucificaron, esa multitud, ¿sabes dónde estaba? ¿Por qué? Porque no solo eran oidores, no eran hacedores de la palabra. Dice, dice aquí estábamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16.
no me queda hasta allá arriba. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos ha llamado a santidad en Isaías capítulo 6, versículo 30. Dice, Isaías capítulo 6. 6:3, perdón, mis hermanos, miren, yo tengo un 30 ahí donde no es. Dice, Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, y el uno y al otro daba voces diciendo, santo, 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 3 veces santo, miren mis hermanos, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice, y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Pero fíjense que aquí me llamaba la atención que dice, y hubo gloria. Y eso mismo vemos aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis, mis hermanos, también dice que los ancianos se levantan y le dicen, santo, santo, santo. Fíjense. Y el Señor para eso nos ha llamado. Y dice, y cantaban en Apocalipsis capítulo 14 y versículo, leamos desde el 14, desde el 1, mis hermanos, el capítulo 14 del 1, dice, después, miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando leemos cuando cantamos ese canto que dice, es el canto de los redimidos, mis hermanos, que anhelemos nosotros ser de esos redimidos, que lleguemos allá y veamos, dice, que veamos al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, poder llegar hasta allá, esa meta, mis hermanos, esforzarnos más allá, dar, como dice yo creo que se volvió un dicho popular, dice, dar la milla extra, para procurar alcanzar, mis hermanos, eso tan glorioso que el Señor ha prometido para nuestras vidas, para alcanzar eso tan glorioso que Él dijo que era para nosotros. Aquí tengo una cita en Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que nosotros podamos alcanzar ese nivel de poder decir esas alabanzas, mis hermanos, que dice, veo al Señor.
que ahí cuando estemos congregados nosotros podamos decir, veo al Señor y que se pueda sentir esa presencia, de que podamos decir, sí, aquí está, Él está. Pero fíjense que a veces nos limitamos al tiempo, nada más que ahorita ya toca esto, ya toca el otro, una rutina. Y no le damos tiempo al Espíritu Santo que nos ministre, al Espíritu Santo que nos llene, al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida y que salgamos renovados de esos servicios gloriosos, mis hermanos. La presencia del Señor se desborda, la presencia del Señor llena nuestra casa. A veces no sé dónde andamos, la verdad, desperdiciamos esa visita que el Señor nos da todos los días que nos reunimos, aún en nuestras casas, mis hermanos. Pidamos, anhelemos, digámosle, Señor, que yo cuando que mi forma aún de hablar, mi forma de conducirme, mi forma de tratar a mis hermanos, como lo hablábamos hoy en el servicio, que sea diferente, mis hermanos, pero no que, como decía un hermano, decía, lo predicamos, pero no lo hacemos. Que podamos ser buenos líderes, que podamos tener misericordia, mis hermanos que andan mal, que tengamos nosotros amor, porque fíjense que dice aquí en Hebreos capítulo 12, y versículo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que veamos cómo estamos caminando. Miren cuánta palabra se nos ha dado, cuánto se nos ha dicho, cuánto nos ha visitado el Espíritu Santo. Y dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Miren, mis hermanos, es que la paz no es solamente de que usted saluda a todos. Por compromiso usted saluda a toda la iglesia. Pero de verdad, hay ahí amor fraternal. De verdad hay ahí paz. ¿Verdad? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y a veces lo leemos, pero en el camino se nos olvidó que leímos. En el camino, sí, hasta nos lo aprendemos de memoria. Decimos, sí, es que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué queremos? Que el hermano que esté a la par de nosotros sea santo. 14 decía, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice, mirad bien, sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces no nos ponemos a pensar así, a veces no miramos, como dice Primera de Pedro, que si Él es nuestra roca, si Él es nuestra base, mis hermanos, no vamos a poder tambalear. Pero dice que Él es la piedra viva, dice, en primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y fíjense que yo veía aquí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, que dice,
o ignoráis, miren, es que la palabra es tan preciosa la palabra, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. El Señor nos permitió ser, yo lo veo así, si el Señor le permitió a usted ser líder, es del Señor ese privilegio. No es porque usted sea más cabezón, no, sino que porque el Señor ha tenido misericordia y ha visto que usted se está metiendo ahí en aprender más. Pero dice que seamos buenos líderes, que seamos buenos hermanos, que seamos buenos pastores. Fíjense que la palabra, la enseñanza de la mañana decía yo pienso que la mayoría de los que se congregan piensan que es responsabilidad de la pastora hacerse cargo de todas las ovejas. Pero en la mañana escuchábamos la prédica que decía, nosotros también somos un mismo cuerpo. Nosotros somos también como parte del pastorear la iglesia. Nosotros podríamos, mis hermanos, también nosotros poder llamar a aquel que está enfermo. Mi hermano, mire, no lo digo porque yo estoy enferma y sí me llamaron. Hermanos que no vemos, hermanos, preocupémonos. Ay, ya lleva 2 domingos. Ay, pero 2 domingos. No, preocupémonos. Llamémosle, preguntémosle. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué pasa? Y fíjense, mis hermanos, que hoy, pues, hay muchos que sí se conectan virtualmente, pero ¿y los que no se logran conectar? Y no reciben una llamada para decir, ay, al fin se acordaron de mí. O no sé, para invitarlos. Yo no sé, mi hermano, que el Señor nos dé esas estrategias para poder llevar al pueblo, para poder sanar esas ovejas que se han ido lastimadas, para poder ayudar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho un llamado a nosotros, un llamado a santidad. Pero no solamente es no debemos de ser egoístas. Debemos de como hacemos ahorita en este enlace, se lo compartimos a los demás, para que los demás sepan, mire, hay un en vivo, congréguese, escuche la palabra. Que así sea, mis hermanos, con aquellos que ya no llegaron, con aquellos que ya tienen 2, 3 días que ya no llegaron, mis hermanos, invitarlos. Mire, ahora ya hay en la noche también, el día miércoles, acérquese, llegue. Porque, mis hermanos, dice que nosotros, el Señor ha puesto en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, Él ha puesto en nosotros todo eso, la gracia, la misericordia, el amor, todos esos dones, mis hermanos, que nosotros pedimos y clamamos. El Señor ya los ha puesto en nosotros, pero no los hemos puesto en práctica. No los hemos puesto en práctica. Fíjense que aquí en 1 Corintios también, capítulo 3, y versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu, el cual sois vosotros, santo es? Fíjense, es que el Señor nos ha llamado porque nosotros venimos de allá del Padre y debemos de volver a Él. Pero sin santidad, mis hermanos, nosotros no vamos a ver al Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor, mis hermanos, nadie. Dice, ya para ir cerrando, en San Juan capítulo 17 y versículo 17, San Juan 17 dice, santifícalos miren, es tan linda a mí yo siempre me topo con este pasaje, porque es tan precioso. Miren, dice aquí desde el 14, dice, desde el 12 leamos, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Imagínense, o sea, nos ha llamado porque nosotros no somos de este mundo. ¿Y para qué nos ha llamado? Dice, a santidad nos ha llamado Dios, a santidad. Y a veces eso se nos olvida. Solo sabemos que nos llamaron, pero no sabemos qué conlleva ese llamado. Y dice, versículo 17, capítulo 17 de San Juan, y versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, he enviado. Dice, y por ellos yo me miren mis hermanos, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo, mis hermanos, dice que se santificó a sí mismo para que nosotros alcanzáramos esa santificación. Y dice en Colosenses capítulo 3, ya vamos a ir terminando, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Miren, mis hermanos, yo les podría haber dicho, miren, santifiquémonos, no pequemos, no digamos mentiras, no digamos una lista de cosas que no deberíamos de hacer, pero que como cristianos ya lo sabemos. Pero dice aquí la palabra del Señor, porque dice que hablemos con la palabra, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, mis hermanos, que esperemos eso glorioso, eso precioso. Miren, mis hermanos, es tan grande lo que el Señor nos ofrece. No demos marcha atrás, no busquemos que muchas personas el camino va aquí, buscan un atajo. Por aquí es más fácil. No, mis hermanos, ahí se va a perder. Sigas la meta recta, la meta final, la meta con su mirada ahí puesta. Miren, unos ojos que puso Ania ahí que hasta miedo daban el gran ojo así. Pues así debemos de tener nuestra mirada así puesta en el Señor. Y no, que ni para acá ni para allá nos distraigamos, no. Entonces, que nosotros podamos alcanzar, mis hermanos, ese galardón, ese premio, esa salvación. Pero dice que debemos de aquí procurar no contaminarnos con las cosas de este mundo. Dice de que debemos de nosotros de buscar las cosas de arriba, dice. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, su vivir, sino que su anhelo, su deseo sea llegar a la meta que el Señor le ha puesto. ¿A cuál? A la santidad a la cual nos ha llamado. ¿A cuál? A hacer la voluntad de Él, que es lo que Él quiere, es que seamos santos, porque Él es santo. Amén. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 2 y versículo 2:11, dice, porque el que santifica porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Miren nuestro hermano mayor tan precioso, Jesucristo, diciéndonos que nosotros hemos sido llamados para ser santos. Hemos sido llamados para ser santos, mis hermanos, y
y no sé, ¿qué se pone usted a pensar cuando usted, bueno, yo pienso que decimos yo para ser santo, pero porque todavía tenemos cosas, ¿verdad?, que le desagradan. Miren, si le desagrada a nuestro hermano, a veces nuestro carácter, nuestra manera de ser, si le desagrada a nuestro hermano, ¿cuánto no al Señor? Porque el Señor nos ha llamado a amarnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros, a santificarnos unos con otros. Miren, aquí dice, en Romanos capítulo 12 y versículo del 1, vamos a leer, mis hermanos, dice, Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por la no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable. Miren que es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios para con nosotros. Y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí en el versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En que requiere diligencia, que no sean perezosos, fervientes en el espíritu y sirviendo al Señor. Miren, mis hermanos, ahí es como les decía yo a la pastora, primeramente Dios, vamos a empezar a hacerlo presencial, el de Guerreros. Tal vez ahí vamos a tener más tiempo para compartir la palabra, interactuar con los demás hermanos, porque a veces el tiempo, mis hermanos, se hace tan corto que a veces uno no quisiera terminar, pero pues yo pienso que si pusieron este horario es porque muchas personas pues, pero miren, mis hermanos, vamos a terminar con este pasaje de Romanos capítulo 13 y versículo 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Santificarnos, porque para eso hemos sido llamados. Cuesta, pero miren, había un Daniel que procuró en su corazón no contaminarse, ni aún con la comida, mis hermanos. Es que a veces yo digo, peleo con un hermano que le digo, es que no es lo que entra, sino que lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre. Pero miren, Daniel propuso en su corazón, él dijo, es que de plano había mucha glotonería, había mucho, no sé, mucho para complacer la carne, ¿verdad? Pero él procuró, él dijo, no, es que esto, yo voy a hacer mi ayuno de legumbres y agua. Y agradó al Señor eso, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, procuremos, anhelemos ver al Padre, anhelemos poder estar en ese listado, mis hermanos, y que no nos borren de la lista, porque qué triste que cuando usted vaya y lo busquen. Yo lo he visto en algunos restaurantes que hacen reservación,
eh, y buscan, no, usted no aparece aquí, y se avergüenzan, y que eso para ir a pagar su propia comida. Ahora imagínense que allá en el cielo lo vayan a usted a buscar, y no, usted no está aquí, fíjese, no, pero ya. Entonces, todo eso, mis hermanos, que nosotros procuremos, que anhelemos, que deseemos estar en ese listado, que nosotros podamos decir, yo tengo una corona allá en el cielo. Que podamos decir que cuando allá se pase lista, mis hermanos, ahí estemos nosotros. Que ahí esté el hermano, el hermano Norman. Imagínense, mis hermanos. Yo me gozo con el hermano Milo. Para mí es un testimonio vivo la vida de mi hermano Milo. Que nos podamos gozar, que allá cuando pasen lista y digan Norman, alguien que nosotros no creíamos tal vez que él fuese, pero que el Señor haya tenido misericordia y que allá nos sorprenda y diga, aquí están. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero recordando este pasaje de Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Nadie. Y cuando dice nadie es porque nadie lo va a ver, si no es santo. Porque dice, sed santos como mi Padre es santo. Sed santos como el que los llamó es santo. Santo, 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 mis hermanos, santo. Procuremos alcanzar ese nombre, alcanzar esa meta, alcanzar ese galardón, mis hermanos. Porque es, fíjese, aquí el título dice, nuestro galardón. Pero no lo vamos a obtener si nosotros no cumplimos estos parámetros de santidad. Imagínese que usted ya allá en el cielo y el Señor le dice, mira, tu hermano, para llegar al nivel de santidad, que le diga, te fallaste. Mira, tu hermano está allá, no lo perdonaste, no le fallaste. Y otra vez de regreso, mis hermanos. Entonces, pidámosle al Señor que seamos, que nos ayude, que nos santifique en su verdad, que de verdad, mis hermanos, no solamente leamos la palabra, sino que nosotros entre en nuestro corazón, en nuestras entrañas, que cuando nosotros hablemos con nuestros hermanos, pueda haber la gracia, la misericordia. Nosotros, es que dice, fíjese que hay un dicho popular que dice, no me juzgues sin antes ponerte en mis zapatos. A veces juzgamos al hermano que no va. Es que ya no se compuso, no hace caso, no quiere. No, mis hermanos, decir eso. El Señor tuvo misericordia, el Señor tuvo ese amor para llamarnos a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a comprender que Él nos quiere, mis hermanos, santos, puros? Sin santidad nadie verá al Señor. Fíjense que al principio yo les leía, ¿verdad? El que dice que es la santidad proviene de la traducción, que significa separado, que nos separemos, que nos apartemos para el Señor, que nos cuidemos. Así como cuando usted se cuida de los rayos tan fuertes que hay a veces del sol, usted se protege, así cuide su vida para el Señor, así guardas andanzas, dijo, fíjense que a mí me impactó esta epístola del apóstol Pedro, que dice, con esto, hoy sí vamos a cerrar, mis hermanos, se los prometo, dice, capítulo 1 y versículo 3 dice, bendito el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es que nos está hablando a nosotros como iglesia. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para el
vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas nos van a ayudar a pulirnos, a limpiarnos, para ser santos. Mis hermanos, el tiempo se me ha ido y estaba tan preciosa la palabra y tan precioso. Yo tenía muchos pasajes más que compartir, pero yo pienso que solo el título dice, ¿verdad? Santidad. Entonces procuremos, mis hermanos, correr a esa meta, poner nuestra mirada fija en el Señor y proseguir para alcanzarla. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra tan preciosa. Papito bello, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en estos tiempos, clamando para que nos despertemos, Señor, a una iglesia gloriosa, Padre, que despierte esas sendas que no nos llevan a ningún lugar de bien, que prosigamos y busquemos las sendas antiguas, aquello, Señor, que nos lleve a hacer tu voluntad, aquello que nos lleve, Señor, a ser santos, Padre, como tú eres santo, Señor Jesús. Santo, Señor, eres santo. Y por eso, Señor, nos has llamado a nosotros, porque tú quieres que seamos partícipes de ti, Señor. Partícipes contigo, Señor, de esa morada, de esa herencia gloriosa, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos has hablado, Señor amado, con amor, con misericordia, Padre. Alértanos, Señor amado. Sigue hablándonos, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga toda verdad, papito bello. En el nombre de